Buenos días. Vamos a explicar o a iniciar hoy la unidad 2 referente al interés compuesto. Vamos a ver algunas fórmulas, por ejemplo la del monto, que es la fórmula básica del interés compuesto, y vamos a ver una fórmula para calcular la tasa efectiva. ¿Verdad? Eso es lo que vamos a desarrollar esta mañana. Cualquier inquietud, ¿verdad? Párenme, no hay problema. Si algo no entienden, pregunten. La idea es que todos estemos prácticamente en la misma sintonía, ¿verdad? Que ninguno se quede porque algo no entendió, ¿verdad? Vamos a mencionar ahora cosas muy básicas. Esas cosas básicas son las que nos van a ayudar a poder resolver los problemas del interés compuesto. Bueno, conceptos básicos. En el interés simple, el capital original sobre el que se calculan los intereses permanece constante. Es decir, este no se mueve, ya que los intereses no se le suman al capital. Va a permanecer constante, dice, durante todo el tiempo que dure la operación. En el interés compuesto, en cambio, los intereses que se generan se suman al capital original en cada periodo establecido. Y a su vez van a generar un nuevo interés adicional para el siguiente periodo. Significa que en cada periodo los intereses que generen se le suman al capital y se vuelve un capital más fuerte. Este capital más fuerte se convierte ahora en capital inicial del segundo periodo. Se calculan los intereses y se le suman al capital. Ese monto del segundo periodo se convierte ahora en capital inicial del tercer periodo. Y así sucesivamente. Entonces el capital se va robusteciendo, se va engrosando, de tal manera que al final de un periodo ha adquirido bastante fuerza, es decir, tiene bastantes ganancias. Vamos a decir entonces que esos intereses se capitalizan, es decir, se suman al capital. Eso significa esto, ¿verdad? Capitalizar. En estas operaciones el capital no es constante. A través del tiempo, pues aumenta al final de cada periodo por la adición de los intereses ganados de acuerdo con una tasa pactada o una tasa convenida. Esto significa entonces que los intereses se van acumulando. Hicimos un ejercicio a interés simple donde la característica era esa, ¿verdad? Que se sumaban los intereses al capital. Es decir, decía, se reinvierte el capital, no se retiran los intereses dice, y se reinvierten al capital. Entonces yo les dije, acá está la introducción del interés compuesto. Pero para ello es necesario que hablemos de algunos conceptos muy generales, muy básicos, como el período de capitalización. El interés puede ser convertido en capital por periodo de tiempo, los cuales pueden ser anual, que es el máximo, semestral, trimestral, mensual, quincenal, semanal y diario. Diario es el más pequeñito. Ese es el periodo en que los intereses que se ganan se convierten a capital. Entonces necesitamos encontrar otro valor y esta es la frecuencia de conversión. Y no es más que el número de veces que el interés se capitaliza durante un año. El número de veces en que el interés se capitaliza durante un año. Y el periodo de capitalización o de conversión es el tiempo que nos van a decir en cada ejercicio, ¿verdad? Cómo es que la tasa está funcionando o va a funcionar. Entonces tenemos estos dos conceptos que van de la mano, el periodo y la frecuencia. La frecuencia es el número de veces en un año. Ya vamos a hacer un ejercicio en el que espero participe la mayoría y podamos identificar estos dos conceptos claves, ¿verdad? Ahí decimos, bueno, vamos con el primero.
La frecuencia de conversión, dice, si fuese un año, como en este caso tenemos el periodo de conversión anual, si fuese un año, dice que el número de veces en que los intereses se van a sumar al capital es una vez. Si fuese un año. Si fuese semestral, ¿cuántas veces se sumarían los intereses al capital en ese año? 2. 2, correcto. Esta frecuencia la vamos a identificar con la letra M, 2 veces. Si fuese semestral, 2. Si fuese trimestral, 4. 4, correcto. Ahí no nos vayamos a confundir que porque dice trimestre vayamos a decir 3, ¿verdad? No, es 4 veces. Hay 4 trimestres en el año. Si fuese mensual, 12. 12, perfecto. Si fuese quincenal, 24. 24 es el doble del anterior. Y si fuese semanal, vamos a ver acá si le atinamos. 52. Excelente, sí le atinamos, perfecto. Alguien por ahí, como la lógica es que se va duplicando, ¿verdad? De 1 pasa a 2, de 2 pasa a 4. ¿Verdad? En este caso, de 12 pasa a 24. Entonces por ahí me dijeron en el otro grupo 48. Pero acá no puede ser 48 porque son quincenas. Y hay más de 2 semanas en una quincena. Y si los meses tienen 31 días, todavía hay un par de días más. Entonces, por esa razón es 52 veces, 52 semanas en el año, no son 48. Pero no es este el ejercicio que les estaba proponiendo, ¿verdad? Es otro. Este es como el calentamiento. El otro también es fácil, así como este. La tasa de interés se ve afectada por los dos conceptos anteriores. Por lo general, vamos a decir que las tasas de interés las vamos a expresar de manera anual. Pero junto a ella le vamos a agregar el periodo de capitalización. Es decir, las tasas se van a mostrar anuales y vamos a agregar junto a esa tasa el periodo de capitalización. Así, por ejemplo, vamos a decir 28% anual capitalizable mensualmente. 10% anual capitalizable semestralmente. Podrá decir capitalizable o podrá decir convertible, que también es un sinónimo de. Y por ciento anual capitalizable trimestralmente. Así vamos a encontrar la tasa. Entonces, con esta condición ya nos está diciendo cuál es el periodo de capitalización y automáticamente acá está la frecuencia de conversión. Si el interés se expresa, dice, sin mención alguna respecto de su capitalización, es decir, que no lleva esta palabra, solo dice 28%. Si dice así, vamos a entender que es anual. Al menos que diga 6% trimestral. Ahí ya me está diciendo que es el 6% por periodo. La capitalización va a ser trimestral también. Si me dice ya por periodo, 6% trimestral. Y no aparece la palabra convertible ni capitalizable. Debo entender entonces que esa es la tasa por periodo, que es el ejercicio que vamos a desarrollar. ¿Verdad? Un ejercicio sencillo, así platicadito. Aquí está, ejercicio propuestos. ¿Cuál es la frecuencia de conversión de 30% anual capitalizable mensualmente? Vean lo que estoy pidiendo. ¿Cuál es la frecuencia de conversión? Solo la frecuencia de conversión. No la tasa por periodo. Ese es el siguiente ejercicio. ¿Cuál es la frecuencia de conversión de esa tasa? A ver si hemos entendido el concepto o los conceptos básicos.
Perdón. 12. 12, correcto. 12, así es, perfecto. 16% anual capitalizable trimestralmente. ¿Cuál es la frecuencia de conversión? 4. 4, excelente. Vamos bien, entonces sí le hemos entendido. 2% trimestral. Vamos a ver, frecuencia de conversión. Igual 4, ¿no sería? Ajá, podría ser 4, ¿verdad? Porque ya me da la tasa de manera periódica. Pero también podría ser 1. O sea, no es que vamos a estar pensando en que es 1 y es 4. No. Podríamos decir 1 porque la tasa ya está por periodo. Entonces es una conversión cada trimestre. O 4 conversiones en el año. Pero si me lo dan de esta manera, debo pensar que existen esas dos posibilidades. Una conversión trimestral o 4 conversiones en el año. Por la forma como me lo están dando. Aquí ya me dan la tasa por periodo. 15% anual. Aquí no hay dos posibilidades, aquí solo hay una. 1. Uno, así es, ¿verdad? Una vez en el año porque es anual. 18% anual capitalizable semestralmente. 2. 2, excelente. 2 veces se va a convertir a capital esos intereses. 18% anual capitalizable mensualmente. 12. 12, correcto, lo estaba probando porque mire el 1 o el A es igual que el F. Solo que la tasa cambia, ¿verdad? Pero ambos son la misma frecuencia de conversión. 0.5% mensual. 12. 12. Ese sí tiene dos posibilidades. Decir que se convierte 12 veces en el año o que se convierte una vez mensual. Ahí vamos con el otro caso, siempre de la tasa. ¿Cuál es la tasa de interés por periodo? Y aquí está la forma. Esa tasa por periodo la vamos a calcular, la tasa de interés anual entre la frecuencia de conversión. Esta es la forma como calcular la tasa por periodo. 30% anual capitalizable mensualmente. ¿Cuál es la tasa por periodo? ¿Y cómo debe decir? Ya por periodo. Vean anteriormente el C, el D y el G. Estas están por periodo. Así me lo deben decir. 2% trimestral, 15% anual, 0.5% mensual. Estas son tasas que ya están por periodo. 2.5 mensual. 2.5 mensual, excelente. Así es, ¿verdad? La primera es 2.5 mensual. ¿Qué fue lo que hizo el compañerito? Dividió 30 entre 12. 30 es la tasa anual, dividido entre la frecuencia de conversión, que es el número de veces en el año, y estas son 12. Entonces dividimos 30 entre 12. 2.5 mensual. 16% anual capitalizable trimestralmente. 4% Le falta. Va bien. trimestral. Trimestral, correcto. Así es, 4% trimestral. Esa es la tasa por periodo trimestral. 2% trimestral. ¿Cuál es la tasa por periodo? 2% trimestral. Correcto, sí, ella me la está dando ahí, ¿verdad? Entonces, para que vayamos entendiendo que la tasa nos la pueden dar de diferente forma y debemos identificar y entender perfectamente qué es. 15% anual.
15% anual. Así es. 18% anual capitalizable semestralmente. 9% semestral. Excelente, vamos bien. 18% anual capitalizable mensual. 1.5 mensual. Excelente. Muy bien. 0.5% mensual. 0.5% mensual. Excelente. Bueno, perfecto. Le hemos entendido, ¿verdad? No tenemos problema en cuanto a esto. Es algo muy básico, pero que nos va a servir enormemente para desarrollar los ejercicios. Vamos a hablar de la formulita. Vamos a suponer que n vale 1 para poder explicar la fórmula, cómo es que se comporta. Esta es la fórmula a interés simple del monto para un n igual 1. Es decir, si n vale 1, aquí le falta n. Pero como n vale 1, 1 por i. Entonces acá está la fórmula cuando n vale 1. Pero toda esta porción en el siguiente periodo es capital. ¿Qué significa? Que ya se sumaron los intereses. Es decir, lo que calculé aquí como monto para el primer periodo, para el siguiente periodo es el capital inicial, porque ya tiene los intereses incluidos. Esa es la característica del interés compuesto. Entonces ese nuevo capital lo voy a multiplicar por el factor. Y toda esta porción se me vuelve un nuevo capital para el tercer periodo, para iniciar el tercer periodo. Al multiplicarlo por el interés, ¿verdad? Me vuelve a generar otro capital. Y de ahí sale la fórmula. Como vemos, repetimos tantas veces el factor. Entonces, como el factor se repite en el tiempo, esta n que valía 1 en el primero, acá va a valer 2, porque ya va a ser este factor por este. Aquí va a valer 3. Y así sucesivamente hasta convertirse en n. Entonces m es igual a p factor de 1 más i elevado a la n. Esta va a ser la fórmula que vamos a tener. O, ¿verdad? Si la queremos escribir como la tiene el libro de Alfredo Díaz Mata. La única diferencia es que yo utilizo P y él está poniendo C, ¿verdad? De capital. Ustedes pueden utilizar cualquiera. No hay ningún problema porque es la misma. Es la misma fórmula. Pero nosotros hemos venido desde el inicio trabajando con P como principal, ¿verdad? Solo en el descuento es que utilizamos C para diferenciar de las operaciones anteriores, pero es la misma fórmula del monto. Entonces ahí tenemos los valores del monto. Y esa es la formulita, primera fórmula del interés compuesto, o la fórmula básica, primaria del interés compuesto. Veamos un ejemplo. Un depósito de $100,000 a 5 años. La tasa de interés es la misma en ambos casos. Vamos a explicar interés simple e interés compuesto. 20% anual. Acá, como dice anual, ¿cuánto es la conversión para el interés compuesto? O la frecuencia de conversión. Una vez. Una vez, así es, ¿verdad? Una vez. Eso es lo que hemos entendido y excelente, estamos muy bien. Una vez. En el interés simple, este no se capitaliza, mientras que el interés compuesto lo hace cada año. Entonces vamos a establecer acá la comparación. Interés simple. Aquí la fórmula está con C porque la gráfica o este cuadro lo saqué del libro de Díaz Mata. Y miren, no le pone N, le pone T. ¿Verdad? Pero es lo mismo. Aquí le pone T en el interés simple y, mire, y este es el mismo libro. Y mire acá, le cambió, le puso N. Ya no mantuvo la T. ¿Verdad? Pero sí mantuvo la C de capital. Vale, pero eso no nos va a quitar el sueño. En el interés simple, como permanece constante el capital, es decir, en el año 0, es cuando se hizo el depósito. En los dos aparece lo mismo, 1000 y 1000. En el primer periodo, como los dos generan 20%,
de un capital igual para los dos, el primer periodo no va a cambiar. Pero a partir del segundo sí cambia. En el interés simple, en el segundo es 140, en el tercero 160, 180. Significa que de manera constante se va sumando 20.000 en cada periodo. 20.000, 20.000, 20.000, 20.000. Constante porque el capital permanece constante. Veamos qué sucede con el interés compuesto. En el primer periodo coincide porque los dos lo calculan sobre la base inicial y la base inicial es la misma. Pero a partir del tercer periodo ya la base inicial ya no es la misma. Para el interés simple sigue siendo 100.000. Para el interés compuesto, el capital inicial para calcular el tercer periodo es 120.000, ya no 100. Y para calcular el cuarto periodo es 144. Para calcular el quinto periodo es 172, el capital inicial. Y para calcular el quinto periodo es 207.360. 207.360 es el capital inicial, que ya lleva incluido una buena cantidad de interés. Al hacer la comparación en los 5 años, nos damos cuenta que el monto a interés simple se ha duplicado en 5 años. Pero el monto a interés compuesto no solo se duplicó y ganó todavía un poco más de $48.000. O sea que la diferencia entre los dos son casi $50.000 en un año, en 5 años. Este significa entonces que la capitalización de intereses lo va haciendo cada vez más fuerte, ¿verdad? Más que el capital, que el interés simple o que el monto a interés simple. Esto como comparación, ¿verdad? Colocando los datos acá. Vamos a ver cómo se derivan las fórmulas que despejamos de la fórmula principal. No hemos cambiado ahorita de fórmula, es la misma fórmula del monto a interés compuesto, donde n ahora es exponente. ¿Cómo despejamos de acá P? P está fácil de despejar. Pero I y N ya no están tan fáciles. ¿Cómo queda P? Si despejo P. Sería el monto sobre el factor. El monto sobre el factor, así de fácil. El monto sobre el factor. Y ahora si despejo N, verán que N está en el exponente. Vamos, despejemos N, o por lo menos demos ideas para despejar N. Lo primero que hacemos es quitar P de aquí, así como hicimos acá. P la puedo mover sin ningún problema. Entonces quito P, la paso al otro lado a dividir a M. Entonces me queda M sobre P es igual a 1 más I elevado a la N. Ajá, ¿y ahora? Tendríamos que usar logaritmos. Logaritmo, correcto. Así es, ¿verdad? Aplicamos logaritmo a la división de M sobre P y logaritmo a 1 más I a la N. Este exponente que está acá pasa a ser coeficiente. Te va a decir N logaritmo de 1 más I. Ahora sí, ya está multiplicando el logaritmo a N, paso eso a dividir. Y me queda logaritmo de M sobre P, todo eso sobre logaritmo de 1 más I. Ahí está. Ese es N. Y si quiero despejar I, vamos, ideas. Sería de eliminar el exponente con una raíz. Excelente, así es, ¿verdad? Eliminar el exponente con una raíz. Perfecto. Igual, ¿verdad? Vamos a quitar lo que podemos quitar, en este caso P. Pasa P a dividir la M y me queda M sobre P igual a 1 más I elevado a la N. Aplicamos a ambos lados raíz. ¿Raíz qué? ¿Cuál es el índice de esa raíz?
La n sería el índice. N. N, correcto, la N. Entonces va a ser raíz enésima de M sobre P igual a raíz enésima de 1 más I a la N. Acá eliminamos N y eliminamos el radical. Entonces me queda 1 más I, nada más. Entonces este 1 le está estorbando a la I. Lo paso al otro lado a restar. Entonces me va a quedar acá raíz N de M sobre P, fuera el radical, menos 1. Ahí está, miren. Vean que el 1 no está dentro del radical, el 1 está fuera del radical, el menos 1. Acá tenemos para calcular la tasa, acá para calcular el tiempo y aquí para calcular el capital, partiendo de la ecuación del monto a interés compuesto. ¿Verdad? Está fácil, ¿verdad? No está difícil. Veamos, dice. Monto compuesto. El monto compuesto, como ya se ha explicado, dice, es el resultado que se obtiene al sumar al capital original los intereses generados. Es decir, tenemos esto. Monto es igual a P más I mayúscula. El principal más los intereses. Y la fórmula que tenemos es esta. También en algunos libros podemos encontrarla como valor futuro. BF es igual a P, factor de 1 más I elevado a la N. Es la misma, solo cambia solo cambia M por BF, que es el valor futuro. Veamos un ejemplo. Se depositan $50,000 en un banco a una tasa de interés del 18% anual, capitalizable mensualmente. ¿Cuál será el monto acumulado en 2 años? Acá tenemos los datos. 50,000 es P y es 18% anual, capitalizable mensual. N es igual a 2 años y lo que ando buscando es M. Como sé que la fórmula del monto es esta, voy a sustituir los datos. ¿Qué datos sustituyo en esa fórmula? Ajá, ayúdenme a sustituir los datos. Sería 50,000 Ajá, multiplicado por, entre paréntesis, bueno, sería 1 más el valor de I, que es 18% anual, entre, como dice mensual, sería 12. Y correcto. todo eso elevado a 2 años. A 2 años. Ya, todo lo que dijo, excelente. Solo estamos ahí con N teniendo un problema. N N sería sería 2. 24. N sería 24. ¿Por qué? Porque la tasa la hemos convertido por periodos. Cuando dividimos la tasa, que es del 18%, entre 12, ¿verdad? Cuando dividimos la tasa, que es del 18%, entre 12, tenemos una tasa por periodo mensual. Es decir, hemos convertido la tasa en meses. Por lo tanto, el año también lo vamos a convertir, N también la vamos a convertir a meses. Y está, ¿verdad? Cabal, como dijo la compañerita, ¿verdad? Solo que acá me dijo 2 años. Esto fue lo único que varió, pero el compañero le ayudó y le dijo, no, 24 meses. Si la tasa la tengo en meses, el tiempo también debe estar en meses. ¿Se acuerdan que en el interés simple hacíamos lo mismo? Solo que ya la tasa ya me la daban, no hacía nada con la tasa, sino que el tiempo lo hacía llegar a la tasa. Aquí las dos cosas tengo que convertir, cuando sea necesario. Convierto la tasa por periodo y escribo el tiempo en periodos según la tasa. Ahí me da el cálculo. Esos 50,000 en 2 años se convierten en 71,475,14. Con una capitalización del 18% anual. Súper alto, ¿verdad? $20,000 prácticamente. Veamos este otro.
se depositan en una caja de ahorros. No es una caja de cartón, ¿verdad? Antiguamente existían cajas de ahorro y crédito. Es decir, eran como mini bancos, que no se consideraban bancos, sino una caja de ahorro y crédito. Y así existía una que se llamaba Credisa, por ejemplo. Había otra que se llamaba Casa, ¿verdad? Y así habían otras por ahí. Luego que, por las reformas que se hicieron, ¿verdad? De acuerdo al capital que estos tenían, pues pasaban a ser bancos. Y otras, bueno, fueron desapareciendo. Y algunos bancos o algunas de esas cajas de crédito se convirtieron en bancos que hoy los conocemos como bancos cooperativos, como por ejemplo el Banco de los Trabajadores. Entonces dice que depositamos $100,000 a una tasa de interés del 4.8% capitalizable mensual. ¿Cuál será el monto acumulado a interés compuesto en un periodo de 9 meses? Vean que acá el tiempo ya está en meses. Entonces solo la tasa voy a convertir a periodos mensuales. Ya con el tiempo no tengo problemas porque ya me lo dieron en meses. Aplicamos la misma formulita, ¿verdad? Ponemos ahí los datos. El 4.8% es lo mismo como escribir en decimales 0.048. Lo partimos entre 12 y tenemos la tasa por periodo mensual. Ya ven, por esto era necesario que hiciéramos el ejercicio ese tan básico y sencillo, ¿verdad? Que hicimos anteriormente de irles preguntando el periodo de conversión y la frecuencia. Era para esto, para que estuviéramos listos acá a trabajar en esto. Si dividimos el 0.048 entre 12 me da 0.004 elevada a la novena, y eso me da 1.03 multiplicado por los 100,000, 103.658,14. Ese es el monto o el valor del depósito en 9 meses. Ha crecido 3.658,14 de intereses. Acá el crecimiento es más rápido en cuanto a intereses. ¿Se entiende? Bueno, el silencio me dice que sí. Vale, vamos a ver si es cierto. Este es para ustedes. Híjole, no copié la fórmula, me van a decir. Vaya, regresemos, no copié la fórmula. Aquí está la fórmula y aquí está la manera de cómo se desarrolla. Tome nota y después desarrolla el ejercicio que le he puesto ahí. Ahí está el ejercicio. Vale, trabajémoslo todos. Ustedes me dicen así de manera democrática. Si no, yo les pregunto de manera dedocrática. 187.227.85. 187,000, excelente. Vale, dejémoslo ahí, no lo voy a poner todavía. Porque vamos a esperar a otro compañerito. A mí me dio lo mismo, Lee. Ya hay dos que coinciden con la misma cantidad. Vamos a ver un tercero o una tercera. Si no, les pregunto yo. Y si no están en la sala, pues igual me sirve para la lista de asistencia. Veamos Daisy Odalis, Portillo Segura. Hola, hola, ¿no se encuentra? Bueno, si no, veamos Ana Beatriz Salamanca. Tampoco están. José Eduardo Sena Enríquez. Estas personas que mencioné son invitados, pero al parecer no vinieron, no se hicieron presente a la cita. Veamos Diana Araceli Martínez Rivas. A mí igual, me da 187.227.85.
Vale, excelente. Ya vemos 3, entonces vamos punteando por esa cantidad de 187,000. Josué, Liga, a hola. mí también me da eso. Me da eso también. También veamos a Josué Heriberto Reyes. Sí, que igual me da la misma cantidad. La misma cantidad. Bueno, vamos a ver si nos da también a nosotros la misma. Lo primero que vamos a obtener son los datos. Decimos que P vale 150,000. La tasa de interés es 12% convertible trimestral. El tiempo es de 7.5 meses. Vean que aquí hay una gran diferencia. Miren, la tasa es trimestral y el tiempo es mensual. Aquí ya me metí en problemas. Diga. A mí me da 161.504,39 centavos. Ajá, miren qué diferencia de 187,000 a 161,000. ¿Qué dicen los demás? ¿Quién está en lo correcto? También me da eso. También ya hay 2. Miren, está buena la cosa, ¿eh? Por un lado están los que les da los 187 y por el otro lado los que les da 161. Bueno, vamos a verificar a dónde está la situación cierta de esto. Primero decimos que la tasa de interés es del 12% convertible trimestralmente. Les decíamos, la tasa, ¿cómo encontramos la tasa por periodo? La tasa anual entre la frecuencia de conversión. Y la frecuencia de conversión es 4. Entonces me da 3% trimestral. Ya, este fue el ejercicio que hicimos anteriormente. Vean qué importante era. Luego vamos a trabajar el tiempo. Si la tasa es trimestral, yo debo convertir el tiempo en trimestres también. Entonces decimos que n es igual a 7.5 meses dividido entre el número de meses que tiene un trimestre. Y este tiene 3 meses. Entonces me da el tiempo 2.5 trimestres. Ahora mire, la tasa la tengo trimestral y el tiempo lo tengo trimestral. Ahora con mucha facilidad ya no necesito hacer estas operaciones en la fórmula. Solo me voy a sustituir. 150,000 factor de 1 más 0.03, que es la tasa puesta en decimales, ya sin el símbolo de porcentaje, elevado a la 2.5 trimestres. Eso es igual a esto, 1.03 elevada a la 2.5 es 1.07669 y eso me da 161.504.39. ¿A dónde está el error? En los 7.5 meses. Ahí está, ¿verdad? Que no nos fijamos que una estaba en trimestres y la otra estaba en meses. Y deben quedar en las mismas unidades. Mira aquí está, ¿ve? Mismas unidades. Ahí está la clave. Y eso mismo decíamos allá en el interés simple. Las unidades de la tasa y el tiempo deben ser las mismas. Pero allá solo convertíamos el tiempo, ¿verdad? La tasa era la que mandaba, digamos, ahí. Y de acuerdo a la tasa convertíamos el tiempo. Pero acá necesitamos las dos cosas porque esto se va capitalizando. Entonces necesitamos encontrar la tasa por periodo. Y esos periodos deben ser igual a los periodos de tiempo. Ya ven por qué era importante el ejercicio, ¿verdad? Y lo veíamos tan sencillo. Era para esto. ¿De acuerdo? Bueno, sigamos. Tasa nominal y tasa efectiva. La tasa nominal de interés es la tasa de mercado. Así dijimos allá en el interés simple. Es esa tasa que el banco nos la muestra en un cartel, ¿verdad? Cuando usted entra a una institución bancaria ve las tasas. Y allí habla de las dos. Habla tasa de efectiva y tasa nominal. Entonces la nominal es la que le venden. Es la de mercado, es la que viene adherida al crédito.
Y es esa que dice tanto por ciento anual. Hasta ahí la deja el banco. No le pone convertible trimestralmente. Son muy pocos los que le dan esa información. La mayoría dice el tanto por ciento anual. Y en algunos casos, como las tarjetas de crédito, no le dicen anual, le dicen mensual. Ya le dan la tasa por periodo, porque es una tasa demasiado grande anual. Para que usted no se asuste como cliente, le dan una tasa mensual. O sea, le dicen el 4% mensual, pero esa tasa asusta, es una tasa grande. Si yo multiplico ese 4% por 12 periodos, me da que es una tasa del 48%. Es enorme. Esa es la tasa que cobran los almacenes que dan crédito. Por ejemplo, almacenes Simán, almacenes Prado, almacenes Curazao, Omnisport. Tienen tasas así de altísimas, pero se le dan mensual para que usted no sienta que es demasiado lo que le están cobrando y no se asuste. Usted pregunta, ¿y qué tasa tienen? 4%. Es poquito, dice uno. Pero no es poquito, es bastante. Ellos saben disfrazarla. Tasa efectiva. Dice que si el interés se capitaliza en forma semestral, trimestral, mensual o cualquier otra forma que tenga, la cantidad efectivamente pagada o ganada en concepto de intereses es mayor que si se compone en forma anual. Es por esa razón es que sacamos la tasa por periodo, porque en cada periodo se va a ir convirtiendo y si sumamos todas las conversiones de esa tasa, al final del año vamos a tener una tasa efectiva anual. Entonces la tasa efectiva anual es una tasa equivalente de una tasa nominal. La nominal es la que nos dicen el tanto por ciento anual, convertible, trimestral, mensual, anual, semestral, etc. Entonces la tasa efectiva, esta es anual. La conversión de esta es una vez, porque es anual. En cambio, la nominal tiene varias conversiones de acuerdo a los periodos, de acuerdo a ese periodo de capitalización. Veamos un ejemplo. ¿Cuál es la tasa efectiva de interés que se recibe de un depósito bancario de $1,000, pactado al 18% de interés anual convertible mensualmente? Vamos a calcular la tasa efectiva, es decir, esta es la tasa nominal. Se van a dar cuenta que la efectiva es mayor, ya que esta nominal la divido en pedacitos mensuales y como se va capitalizando, va creciendo cada vez más hasta convertirse en una tasa mayor que esta. Okay, vamos a hacer el ejemplo para $1,000. No sé si lo hacen ustedes y después lo hago yo. Vamos a encontrar la tasa efectiva verdadera. Verdadera en el año, no es que esta no sea verdadera, esta es verdadera pero es nominal. Es la que tengo que despedazar para convertirla en tasa efectiva anual. La siguiente semana veríamos tasas equivalentes. Es decir, cómo dos tasas diferentes, con diferentes periodos de capitalización, me rinden el mismo resultado anual. Eso es lo que vamos a calcular después, ¿verdad? Ahorita vamos a calcular tasa efectiva, partiendo de la tasa del 18%. Bueno, si gustan, hagan la prueba y después vamos a ir acá descubriendo cuáles son los resultados. Vamos a ver cuánto les da esa tasa efectiva. Ahí ustedes me dicen o yo les pregunto. Lick. Bien. No sé si estoy en lo correcto, pero me da una tasa de interés efectiva de 19.56% anual. Excelente, esa es. Esa es la respuesta. Vale. Hay diversas formas de cómo calcularla.
Hay una en Excel que ya está dada, donde usted solo digita la tasa del 18% y le pone cuántos periodos son. En este caso, como es convertible mensual, solo pone 18%, 12 y le da la tasa. Así de fácil. Veamos. Vamos a calcular el monto de los $1000. Aquí está, mire, por el 18%, por el factor de 1 más el 18% entre 12 elevada a la 12. Es decir, vamos a ver cuánto rinde estos $1000 en un año para encontrar la tasa. Esa es una forma, tal vez la más larga, no sé. Todo este factor de acá interno me da esto, 1 más 0.015. Y eso me da 1.195 después de haberlo elevado a la 12. El valor del monto es de 1195. Por lo tanto, los intereses ganados son 1195.62 menos 1195.62. Como es para un año, la tasa es igual al interés sobre el capital por el tiempo, pero el tiempo es es un año. O sea, aquí dice que en un año me generó todo este monto. Les voy a calcular la tasa acá. Coloco el interés, 195, entre $1000, que era el capital inicial con el que entramos, y eso me da 19.56, que es exactamente el 19.56%, tasa efectiva. Ven que la tasa era del 18 y cómo creció. Y acá la explicación está con este depósito. Cualquier cantidad que ustedes le pongan, ¿verdad? Se van a dar cuenta cómo se mueve esa tasa, cómo creció esta tasa. Y le va a dar siempre el 19%. Obviamente, si cambiamos de cantidad, me va a dar nuevos intereses. Pero como el capital es otro, al final siempre va a ser 19.56 la tasa. Vean cómo creció del 18 al 19.56. En los contratos que usted firma en un banco por un préstamo, el banco está obligado a ponerle las dos tasas. La tasa que le vendió, con la que usted aceptó tomar el crédito, más la tasa efectiva de esta tasa nominal. Es decir, le está diciendo al cliente, mire, esto le voy a cobrar cada año de intereses. ¿Verdad? El 19.56. ¿Qué dicen los demás? ¿Estamos de acuerdo? Este es otro concepto básico. La tasa efectiva y la tasa nominal. Entonces, tenemos ya 4 conceptos muy básicos. Período de capitalización, frecuencia de conversión, tasa nominal, tasa efectiva. Y tenemos ahorita solo una fórmula, la fórmula del monto, a interés compuesto. ¿Verdad? Es poca la información, pero muy útil. ¿Todos de acuerdo? ¿Hay alguien que le genera duda? Una pregunta. En este caso, porque usted decía que era un año, en dado caso fuesen para 2 años en adelante. Las tasas efectivas se miden anual. Ah, ok. Si fueran 2 años, la comparación siempre la voy a hacer para un año. ¿Verdad? Porque eso es lo que dice la teoría, eso es lo que nos dice la ley en el caso de los bancos, que debe reflejar la tasa anual que le está cobrando al cliente. Si es para 2 años, obviamente esta tasa se la va a aplicar a 2 años, a 3 años, a 5, a 10 años, pero es una tasa anual. Dice, la tasa equivalente a una tasa anual del 18% convertible mensualmente es 19.56% convertible anualmente. Es una tasa anual. Entonces vamos a sacar una relación entre ambas tasas, la tasa nominal y la tasa efectiva, para poder llegar a una fórmula. A una fórmula donde voy a meterle cualquier dato y poder calcular la tasa efectiva.
Es decir, puedo partir de una efectiva para calcular la nominal o puedo partir de una nominal para calcular la efectiva. La relación, dice, entre ambas tasas puede verse como sigue. Sea I la tasa anual efectiva de interés. J la tasa de interés anual nominal. Y M el número de periodos de capitalización, es decir, la frecuencia de conversión al año, en un año. Mire, por eso se hace la conversión a un año, porque lo que estamos verificando es cuánto le están cobrando al cliente de intereses cada año. Esa es la tasa efectiva. Y según la ley, se le debe dar a conocer al cliente esa tasa. En este caso, la ley de banco, ¿verdad? Porque son ellos las que la están cobrando. Entonces vamos a hacer la comparación de la tasa I y de la tasa J. Es decir, de la tasa anual. Cuando calculábamos el interés simple, calculábamos para un periodo. Y de ahí se volvía constante. Es decir, el capital era constante. El capital se calculaba para un periodo, se generaban intereses, volvía a calcular el capital para otro periodo, se generaban intereses y los intereses se iban guardando, no se iban sumando a capital. Eso es lo que vamos a verificar acá. Dice que se ha establecido que ambas tasas son equivalentes si producen el mismo interés al término de un año. Entonces vamos a tener por acá esas tasas. Tenemos acá la tasa que me genera un periodo de un año, es decir, como que fuera interés simple. Y la tasa nominal, que la voy a partir en M periodos, que es la frecuencia de conversión, y esos periodos los voy a elevar acá, que es un año, es decir, un año, dependiendo cómo se comporte esta tasa. Por eso vimos allá al inicio también ese ejercicio, bueno, era previo a los ejercicios, ¿verdad? Donde decíamos que de acuerdo a los periodos de capitalización, cómo era el número de periodos en el año. Así, si esta tasa es trimestral, M va a ser 4. Si la tasa es anual, es mensual, M va a ser 12. Si la tasa es semestral, M va a ser 2. Y así sucesivamente. ¿Verdad? Que fue lo que vimos ahí al inicio. Acá lo estamos viendo que sí me va a servir para la formulita. Como tenemos capital en ambos lados, estoy comparando el mismo capital, yo puedo eliminar esos capitales y quedarme solo con los factores. Si estamos hablando del mismo capital que voy a someter a una tasa de interés. Entonces, estos dos factores me deben rendir el mismo valor. Solo que este es anual y este es anual convertible por periodos. Y esta es anual convertible una vez. Esta va a ser la efectiva. Entonces, si yo despejo I de acá, este 1 que está sumando la I pasaría al otro lado a restar. Y esa es la tasa efectiva. Ahora probemos la tasa del 18%, a ver si es cierto con esta fórmula. Ya no haciendo la prueba ya con los $1000. Pues vamos a someter esta tasa del 18% convertible mensualmente a esta formulita. Les decimos J vale 18. Dividan 0.18 entre, como es convertible mensual, entre 12. Le sumamos 1 y eso la elevamos a la 12. Le decimos 0.18 entre 12, 0.15 más 1. Ajá. La fórmula que tienen cerrada es para calcular la tasa efectiva, ¿verdad? La tasa efectiva, correcto. Las demás, esta es la que fuimos operando para llegar a esta. Aquí ya casi la teníamos resuelta, pero teníamos el 1. Como está sumando, lo pasamos al otro lado a restar. Mira, aquí está. Ya dejamos solita la I. Y ahí le encerramos para que se den cuenta que hay otra fórmula más. Ya tenemos dos fórmulas, la de interés, perdón, la del monto de interés compuesto y la tasa efectiva. ¿Cuánto les da el resultado? Les va a dar en decimales. Lo multiplicamos por 100 y ya tenemos en porcentaje. En decimales no sería 0.19, 56, 18, 17, 15. Correcto, así es.
Ahora si usted lo multiplica por 100, le da ahí en porcentaje. 19.56%. Ya ven, y no ocupamos los 1000. Los 1000 solo fue, digamos, el puente para llegar. Pero por eso es que acá dijimos, si estoy aplicando este capital a ambos lados, se lo quito. Y solo comparo los factores. El factor anual convertible una vez y el factor anual convertible m veces. Y de ahí sale esta formulita que está en el recuadro. Esa es la fórmula para calcular la tasa efectiva. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, el silencio me dice que todo está claro como la noche sin luna. Si esto lo trasladamos a Excel, ¿verdad? Yo acá iba a hacer el ejemplo con el monto, pero después dije no, mejor con la tasa. Porque el monto no está directo. Ya tengo que buscar alguna manera. Entonces, pero la tasa sí. Vamos a trabajar con este simbolito de acá. FX. Ese que está ahí. FX. Si le damos clic allí en FX, me va a tirar este cuadro. Y en este cuadro, ¿verdad? Aparecen acá las categorías seleccionadas. Vamos a seleccionar financiera. Es decir, fórmulas financieras. Y acá me da un montonazo de fórmulas financieras. Entre ellas, el interés efectivo. Si nosotros elegimos interés efectivo, entonces nos va a dar este cuadrito. Y en este cuadrito vamos a digitar la tasa nominal del 0.18 y el número de periodos por año. Es decir, la frecuencia de conversión que es 12. Si agregamos eso, miren, me da acá el resultado. Ahí está. 19.56, la tasa efectiva. Miren, súper fácil. Es decir, esta fórmula ya la tiene Excel ya generada, solo para que usted digite valores. ¿De acuerdo? Esto también podemos ir directamente a Excel y probar allá, ¿verdad? Les va a dar estos resultados. Acá no es que sea 121. Esta rayita es mi cursor que me quedó ahí. Porque si yo le doy a aceptar, me va a tirar este resultado en la cuadrícula de Excel. Aquí me lo está dando el resultado previo. Al darle a aceptar, me elimina el recuadro y me lo pasa para Excel. También, donde esté el cursor, ahí le va diciendo qué es lo que va a digitar. Acá, por ejemplo, el cursor yo lo tenía acá donde puse 12. Y ahí me dice el número de periodos por año. Y dice acá, es el número de periodos por año. Eso es lo que va a digitar. Por ejemplo, aquí está en Excel. Aquí ya lo había calculado antes. Según la posición donde estemos con el cursor, ahí me lo va a calcular, ¿verdad? Acá la teníamos antes y lo eliminamos de allí y nos posicionamos en cualquier otra. Digamos acá, entramos a FX. Acá me tira las financieras, pero me tira un montón, ¿verdad? Financieras, dice para calcular fecha y hora, matemáticas y trigonométricas, estadísticas, tiene un montón, pero a nosotros nos interesa esta, las financieras. Y para ver lo de la tasa, ¿verdad? Nos fuimos acá al interés efectivo. Si yo le doy clic en interés efectivo, aquí me dice interés efectivo y me dice qué es lo que necesito. Tasa nominal, dice, y periodo por años. Y acá me dice cuál va a ser el resultado que me va a dar. Dice, devuelve la tasa de interés anual efectivo. Entonces le damos Enter y me aparece este cuadro. Acá me está pidiendo tasa nominal. Mira, ahí está el cursor y aquí me dice qué es lo que me pide, tasa nominal. Es la tasa de interés nominal. Entonces si le pongo ahí 0.18, esa es la tasa. Al pasarme al siguiente recuadro, aquí me dice número de periodos. Es para 12 meses, como es mensual, es para 12. Mira, aquí me está tirando. Si yo le doy Enter, como mi cursor estaba aquí me tira en este lado. Le damos acá a aceptar, aquí me lo tira. La tasa en decimales.
También si yo me posiciono acá o, ¿verdad? Me tira la fórmula o me posiciono acá, me va a tirar el recuadrito nuevamente. ¿Qué pasa si la capitalización disminuye? No es mensual, sino que ahora es trimestral. ¿Qué le va a pasar a la tasa efectiva? Será 4. Ajá, será 4, pero ¿qué le pasa a la tasa efectiva? ¿Aumenta o disminuye? Es la misma del 18, pero ahora la conversión o la convertibilidad es trimestral, ya no es mensual. Entonces eliminamos esto y vamos a poner 4. ¿Qué le va a pasar a la tasa efectiva? ¿Va a ser mayor o va a ser menor? Sería menor. Menor, ¿verdad? Porque a mayor número de frecuencia de conversión, la tasa efectiva es más alta. A menor número de frecuencia de conversión, la tasa baja. Si ponemos 4, miren la tasa, sin darle enter, solo puso el 4, 0.1925, es decir, el 19.25, si fuese trimestral. Si fuese semestral, el 18.81, casi se acerca, porque le puse 2, es semestral. Y si le pongo 1, es la misma, 0.18. Entonces, entre menos periodo de capitalización tenga una tasa, menor será su tasa efectiva. Tenemos que ir revisando todas las formulitas que tiene acá esta función, ¿verdad? Porque nos van a servir más adelante. ¿Verdad? Que hay varias fórmulas que nos van a servir. Vamos a eliminar esta. ¿Verdad? Que hay un montonazo de fórmulas para hacer amortizaciones, para cupones, que son descuentos por día. Acá dice que devuelve la depreciación de un activo durante un periodo específico, usando el método de depreciación de saldo fijo. ¿Cuál método creen que es ese? Al final vamos a ver algo sobre depreciación también. ¿Cuál método tiene como depreciación un valor fijo? El de línea recta, Lick. Correcto. Así es, el de línea recta. Ese tiene un valor constante, como que fuese interés simple. Y el capital se vuelve constante o los intereses ganados por periodo se vuelven constantes. En este caso, la depreciación por periodo se vuelve constante. Dice esa otra. Costo-valor residual, vida-periodo. Devuelve la depreciación de un activo en un periodo específico mediante el método de depreciación por doble disminución de saldo u otro método que se especifique. Este es famoso de doble saldo decreciente. Es otro método de depreciación. Duración, dice, devuelve la duración anual de un valor bursátil con pagos de interés periódicos. Es decir, un valor bursátil, eso lo vamos a ver al final cuando veamos la bolsa de valores. Ahí vamos a ver los valores bursátiles, es decir, las acciones, los bonos. Entonces tenemos que ir ya escudriñando esto, ¿verdad? Para ir revisando qué fórmulas hay acá. La del interés efectivo, interés pago, dice. Y así sucesivamente. Mire que vamos a encontrar también cuotas, que son los pagos. Tasa. Devuelve la tasa de interés por periodo de un préstamo o una inversión. Por ejemplo, dice, use 6% entre 4 para pagos trimestrales al 6%. ¿Verdad? Ahí le va guiando la fórmula. Algunas son un poquito complicadas porque tal vez no hemos calculado ese dato o no tenemos ese dato y no podemos seguir con la fórmula. Tasa de descuento. Devuelve la tasa de descuento del valor bursátil. Tasa de interés. Devuelve la tasa de interés para inversión total en un valor bursátil. Tasa nominal.
Vamos a ver esa, que es lo contrario. Ah, mire aquí, como vamos al revés, me pide la tasa efectiva. Y la tasa efectiva era del 19. Ah, bueno, lo vamos a poner en decimales, si no, no creo que me lo entienda. 0.1956. Y me dice, ¿para cuántos periodos quiero encontrar esa tasa? Ah, para 12. Como acá habían más decimales, vean que me la está dando muy aproximada al 0.1799, es decir, 18%. Aquí va al revés, voy a encontrar la tasa nominal. Allá en la fórmula tengo que despejar J. Acá tendría que despejar J. Si quiero encontrar la tasa nominal partiendo de la tasa efectiva. Es decir, me dan la tasa efectiva y me piden encuentre una tasa equivalente nominal, capitalizable por tantos periodos. Ah, pues eso es fácil, aquí en Excel me voy a buscar esto que se llama tasa efectiva, pongo la tasa efectiva y los periodos que necesito. Y ya me dice acá cómo va a ser esa tasa anual convertible mensualmente. Si la quiere encontrar trimestral, dice que es la tasa del 17.98%. Sí, trimestral 14 le puse. El 18.27%. O sea, me va a generar una tasa efectiva trimestral del 19. Si es, por ejemplo, semestral, mire, es la del 18.67%. Tasa anual convertible semestral que me genera una tasa del 19.56. Entonces acá partimos de la efectiva para convertirla nominal. Y acá vienen los valores de los pagos. Cuando veamos las anualidades sí vamos a utilizar acá bastantes. También vamos a calcular, mira acá, número de periodos. Devuelve, dice, el número de pagos de una inversión basado en pagos constantes. Estamos hablando de anualidades. Y periódicos. Y una tasa de interés constante. Acá estamos hablando de anualidades. Es cómo encontrar N de una anualidad. Entonces algunas de estas fórmulas ya no las vamos a hacer así como hacíamos con el interés simple, que nosotros creábamos la fórmula ya está creada, solo vamos a tratar de entender qué datos son los que le vamos a introducir. Y así sucesivamente, ¿verdad? Acá hay un montonazo de fórmulas. Y así sucesivamente, ¿verdad? Tienen que ir revisando para ir sabiendo qué es lo que hay acá. Bueno, ¿preguntas hasta acá? Licenciado, Dígame. disculpe, ¿puede repetir la fórmula para encontrar la tasa nominal a partir de la tasa efectiva? La de Excel, la utilizar en Excel. No, así, la fórmula. De manera manual. Escrito. Vale. Por Tenemos, favor. esta es para encontrar la efectiva. Pero si vamos a lo contrario, tenemos que despejar J. Entonces, ¿cómo despejamos J? Primero quitando este 1, lo pasamos para el otro lado y nos queda de esta manera. 1 más I. Estamos despejando J. Entonces, como estamos despejando J, tenemos que quitar esta M. Entonces, sacamos raíz, ¿verdad? Raíz M a ambos lados. Aquí para eliminar la M y aquí me queda raíz M del factor 1 más I. Luego acá tenemos este más 1, se lo vamos a restar. Encerramos todo en paréntesis y esta M que está acá pasa a multiplicar. O sea, de aquí vamos a despejar el valor de J. Vamos a ver cómo nos queda. Vamos a ver si esto me funciona algo rápido. Aquí la vamos a poner. Vale. Dijimos que J igual a M veces, ya que esta M va a pasar a multiplicar
un factor que está aquí grandote. El factor se llama raíz, vamos a elegir esta, raíz m, ¿de quién? De este factor, ¿verdad?, que está aquí adentro. Vamos a agregar el factor raíz m de 1 más i, que es la i efectiva, menos la unidad. Aquí tenemos ya esta formulita. Vamos a agrandar para que se logre ver bien. Aquí está despejada J. La queremos meter en recuadro para que se vea más bonita. Elegimos el recuadro. Quitamos el relleno. Ahí quedaría despejada la fórmula J. Multiplicando m por todo este valor. Raíz m de 1 más i, esto dentro del radical, ¿verdad?, menos 1. Ese menos 1, es este de acá. Este de acá, porque acá este menos 1 ya lo hemos pasado a sumar la i. Ya lo tenemos acá de 1 más i. Este 1 más era este menos 1 que está acá afuera. Este. Y el menos 1 que me quedó acá es el de acá, cuando quité este de aquí. Entonces, al aplicar raíz m a ambos lados, elimino esta m con el radical y me queda raíz m del factor, que es esto, raíz m del factor. Luego, el 1 que está acá, me queda 1 más j sobre m. Quito el 1, lo paso al otro lado, a restarlo. Y luego solo me queda j sobre m. Esta m que está dividiendo la paso al otro lado a multiplicar. Aquí está, m multiplicado por todo eso. Bueno, quizás le vamos a poner ahí un corchete o algo para que... Ahí está ya con los corchetes. Aquí ya está despejada j. Mire, vamos a multiplicar m por la raíz m. Estas dos m es la misma. Por raíz m de 1 más i menos 1. Esta i es la tasa efectiva. Esto es para encontrar la nominal, donde m siempre es los periodos de conversión o la frecuencia de conversión, más bien dicho, el número de periodos en que la tasa pasa a ser capital. Entonces acá está despejada j. Mire, ya nos quedó despejada j ahí. ¿Verdad? Acá es más complicado. Si ven en Excel, este cálculo es facilito porque Excel tiene ya esa fórmula. Pero acá para nosotros, mire, se complicó un poquito más, ¿verdad? Pero no es tanto. ¿Se fijaron cómo se hizo el despeje, verdad? De acá. Cómo despejar J. O sea, no le tengan miedo a ir haciendo despejes cuando vean cosas complicadas. O bien utilizamos logaritmo o bien utilizamos un radical. Dígame. En este caso, m serían los 12 meses del año. Correcto, los 12 meses del año. Acabo de probar usar la fórmula así para intentar hallar la nominal con la tasa de efectivo, pero no me da. No le da. Veamos en qué hemos fallado. Si acaso hemos fallado. Y si no hemos fallado, pues bueno. Y se me dio link. ¿A usted se le dio? Sí, link. ¿Sí pega? ¿O no pega? No sé dónde ponerla para que no nos cause problema por el espacio que tengo. Pero yo creo que aquí queda bien. Vaya. Primero decimos raíz doceava. 12. Apretamos Shift. La raíz doceava ¿de quién? Abrimos paréntesis. Pues no, Lick, ya vi donde me había equivocado. Vale, le vamos a poner acá los datos para que ustedes lo calculen y verifiquen si da o no da el valor. Ya encontré donde me había equivocado, Lick.
Ah, vaya, menos mal, porque voy a copiar acá aparte para ponerle los datos. Ya borramos M, le ponemos 12. Acá borramos M, le ponemos, uy, ¿qué puse ahí a saber? 12. La tasa efectiva era de 0. Me va a dar aproximado porque solo voy a utilizar 4 decimales. 19.56. Y ahí está todo. Ahí está el dato. ¿Qué es lo que hacemos primero? Primero vamos a sacar la raíz doceava de 1.1956. Luego a eso le restamos 1. Y el resultado lo multiplicamos por 12. Y ahí nos va a dar, a mí me dio 17.99.845, aproximado a 18. Y este es porque solo he utilizado 4 decimales de la tasa nominal. Perdón, de la tasa efectiva. Entonces sí pégame. Hicimos bien el despeje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a eliminar esta de acá, que es la que tiene los valores, para que les quede solo esta. Aquí está despejada J y aquí está despejada I, que es la tasa efectiva. Para que veamos que de ahí viene. Que de aquí viene para acá. Bueno, si se dan cuenta, pues esto era lo último que teníamos, ¿verdad? Para explicar en esta mañana. Todavía faltan 10 minutos para las 11. De mi parte, pues ha sido todo. Si hay preguntas, con gusto las contesto. Esta presentación todavía no se las he subido. Ya se las voy a subir hoy mismo. Y la clase, pues esperaría tenerla ya el fin de semana grabada para poder también adjuntárselas. Ya vamos a trabajar, bueno, la otra semana tenemos el examencito. Va a ser hasta la siguiente semana donde vamos a trabajar todos los ejercicios en Excel, ¿verdad? Iré trabajando también la guía que, bueno, ya la tengo, la guía que vamos a utilizar en el laboratorio. Solo me va a quedar pendiente trabajar la guía que ustedes van a entregar como tarea para la segunda evaluación. Van a ser 2 guías diferentes. Una, la que trabajemos en el laboratorio, similar a la que les di con interés simple, y la otra, la de tarea, donde vamos a aplicar todos estos conocimientos adquiridos. A la siguiente semana, el siguiente viernes, veríamos tasas equivalentes, según lo que dice el calendario, ¿verdad? La planificación. O sea, yo voy siguiendo la planificación que les entregué el primer día y la que está ahí colgada en la plataforma, en el aula virtual. Voy siguiendo esa planificación. Que probablemente me adelante o me atrase, pues bueno, la cosa es que voy tratando de seguir esa planificación para que ustedes también lleven el hilo, ¿verdad? El hilo conductor de lo que vamos desarrollando. Bueno, no sé si hay preguntas. Si no hay preguntas, no me resta más que desearles un feliz día, un buen fin de semana, a recargar pilas para el día lunes.